Hello, everybody. Hi there. Hello, hello. Good morning from Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Ahí está. Vamos saliendo en vivo. Hi. Hi, Andrea. How are you? Hi, Eileen. Good morning. ¿Cómo les va? Cuéntenme si esta es la primera vez que se conectan a estas clases en vivo. Sí, ya llevan varias clases. Cuéntenme un poquito también si ya tienen una base de inglés, si todavía no, si se están conectando para ver, bueno, qué pueden aprender. Hi Lorena, how are you? Cuéntenme un poquito eso, de dónde se están, no sé si ya les dije, de dónde se están conectando, que cada vez me sorprendo más con los lugares que me cuentan. Primera vez, ok, excellent, very good. Cuéntenme sobre el inglés que tienen, si estudiaron algunos años, si no, si estudiaron hace muchos años, si lo tienen por ahí perdido, si están tomando clases ahora. Ok, así vamos viendo un poquito la base que tiene cada uno de los que se están conectando. Ok, para los que no me conocen y es la primera vez les cuento, my name is Andrea Rial. I'm a teacher of English from Buenos Aires, Argentina. Me especializo en el trabajo con adultos de nivel preintermedio e intermedio para que puedan hablar inglés con más confianza y fluidez. Empecé con estas clases en vivo allá en noviembre del 2023. Hi, Lu, how are you? Y esta es mi clase número 20. Ya llevo 20 semanas con clases en YouTube. Entre medio, ¡Vir! ¡Hi! Muy bien, ahí poniéndose a tono con English. Como les decía, empecé hace 20 semanas con estas clases. Las primeras 17 las di solo en inglés. Después hice un cambio, dije, bueno, vamos a hacer un poquito y un poquito, un poco de inglés, un poco de español. Y básicamente, Gabriela, hi, first time, good. Básicamente lo que más me gusta hacer en estas clases es dar herramientas, es enseñar cómo aprender el idioma, enseñar cómo ganar fluidez, cómo destapar los oídos, que es lo que vimos la semana pasada. También vamos a... ¿Se escucha bajo? Uh, sí, todos escuchan muy bajito. Ay, ay, ay. Ahora sí que no sé. La vez pasada sí sabía que tenía conectado algo. Cuéntenme. Sí, ay, 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 ay. Em, a ver, ¿y ahora? A ver, ahora. Ahora subí el volumen de... ¿Se escucha bien? Thanks, Juan. Ok. First time, Costa Rica. How nice. Bien. Ok, ok. Ahí subí el volumen yo de mi computadora, a ver si eso lo solucionó. Excelente. Espero que ahora se escuche bien. Y si no, se ponen el cielo, si están con el celu cerca de la oreja. Les contaba que lo que más me gusta, más me gusta es poder dar herramientas, es enseñar a enamorarse del idioma de alguna manera, de encontrarle la manera fácil de aprenderlo, de usarlo y de ganar confianza, porque para mí la confianza en esta otra lengua que uno quiere hablar, porque lo aprendemos con esa finalidad, ¿no? Más que nada. Es básica para motivarnos a seguir aprendiendo, a ir por más, a cualquier barrera que nos encontremos, poder tener la confianza para decir, bueno, hoy me cuesta, pero yo lo voy a ir trabajando y lo voy a seguir trabajando hasta que me sienta cómodo en esa situación. Bueno, entonces, vamos al tema de la clase de hoy. Les voy a contar un poquito que lo que les preparé es una técnica súper sencilla para que ustedes puedan sentirse como mucho más fluidos desde este preciso instante. ¿Cómo hacer para largarse un poquito más con el nivel de inglés que ustedes tienen? Les cuento que Arroyo Seco, Santa Fe, ok, welcome. Me dan ganas de visitar todos los lugares que me cuentan. Esperen que me perdí. ¿Qué les iba a decir? Se me fue de la mente. Hold on a second, es la edad. Bueno, I don't know what I was going to tell you. Bueno, volvamos al tema de los que yo les estaba diciendo. Ya me acordé. Les cuento que la clase está enfocada. Puerto, no, ya está, Puerto Madryn. Ok. Quiero ir. La clase está enfocada para alumnos que ya tienen una base de inglés. Pero, Andrés, si yo no tengo ninguna base, si
yo recién estoy empezando, ¿me puede llegar a servir esta clase? Sí. ¿Por qué? Porque lo que pueden hacer ustedes es sacar la técnica. Tal vez se pierdan con un poco de vocabulario en la presentación, en las diapositivas, pero lo que les va a servir mucho, mucho es aprender esta técnica para aplicarla desde el día 1. Así que, sin más preámbulos, arranquemos entonces con nuestra presentación de hoy. Y lo primero que vamos a hacer es romper con el preconcepto de qué es fluency. What is fluency? ¿Qué es la fluidez? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un concepto erróneo de la fluidez, es ahí donde vamos a frustrarnos, a sentir que aprender a hablar otro idioma o literalmente hablar otro idioma es imposible. ¿Por qué? Porque muchas veces se define fluency como un high level of proficiency in the language, tener un nivel casi bilingüe. Es más, me acuerdo en el profesorado haber leído varios artículos que decían que no existe la bilingüidad, si no estoy inventando un Spanish term, porque siempre, siempre en algunas situaciones el cerebro elige una lengua por sobre la otra. Pero bueno, eso tema aparte. La fluidez no tiene que ver con eso, no tiene que ver con tengo un muy buen nivel de inglés, entonces voy a hablar fluido. Lo que es la fluidez es la habilidad, como dice acá, the ability to communicate effectively. Si yo puedo transmitir mi mensaje de manera clara, yo estoy siendo fluido en esa lengua. Yo tengo un alumno, Lean, no sé si anda por acá, que me acuerdo haber trabajado con él un montón el pasado simple, de cómo poner los verbos en pasado y verbos regulares y irregulares. Y él cuando se larga a hablar, desconecta y se olvida de los verbos en pasado. Y generalmente habla en presente. Y me acuerdo, el año pasado volvió de una presentación en Estados Unidos y me decía, André, la verdad que me fue re bien, me felicitaron. ¿Por qué? Porque no tenía que ver con su level of proficiency en la lengua. Él es súper claro en su idea, en la manera en que la transmite. Entonces, si nosotros ponemos ese foco de fluidez, como yo tengo que tratar de pasar un mensaje claro, entonces es mucho más achievable, es mucho más lograble, y sigo pensando si invento términos en Spanish, el poder llegar a la fluidez. Ahora, a mí siempre me gusta separar y dejar bien en claro que hay dos partes que nosotros necesitamos desarrollar de manera pareja para ser fluidos. Tenemos tanto la mental fluency, que sería como la fluidez mental, en donde yo necesito tener frases, estructuras a mano para poder poner mis ideas en una oración. Como dice acá, the ability to find the right words and make sentences quickly and smoothly. Si yo estoy mucho tiempo pensando en, ay, a ver, tal palabra necesito, yo ahí es donde pierdo fluidez. Esto se entrena y siempre hago la misma analogía en todas las clases. Es como ir al gimnasio, es entrenar a la mente para lograr esta fluidez. Nosotros tuvimos varias clases con el foco en mental fluency, es decir, bueno, ¿qué técnicas puedo usar? Una muy importante era tratar de no traducir, porque si no yo tengo que pasar por mi lengua materna para encontrar la frase en inglés. Otra técnica que vimos fue aprender frases, no una palabra. For example, la palabra door, en vez de aprender solo door es open the door, close the door, aprenderlo en frases. Y después, el otro aspecto de la fluidez súper, súper importante es la física. ¿Por qué? Porque tal vez yo tengo el vocabulario, tengo las estructuras, pero al momento de pronunciar los sonidos en inglés me trabo. Entonces, eso también es algo que se entrena. También con repeticiones, con aprender cómo se pronuncia en inglés. Los que estuvieron la clase pasada, hi, Venezuela. Los que estuvieron la clase pasada vimos que tal vez una frase escrita, si nosotros lo leyésemos con nuestra entonación en español, se lee de una manera, al leerla en inglés es totalmente distinta y por eso a veces cuesta los listenings, ¿no? Entonces todo eso se practica. El foco hoy lo vamos a poner en mental fluency y cómo ayudar al cerebro para ganar esta fluidez de manera simple y práctica. Lo vamos a hacer con 3 tips, 3 different techniques. Y la primera tiene que ver con esto. Vamos a trabajar con questions. Yo les voy a mostrar 3 questions, 3 preguntas, y voy a mostrarles cómo podemos desenvolvernos en esa pregunta
dando, en este caso, por ejemplo, more details. Pasa eso, lo hacemos automático a veces el traducir, es un entrenamiento. Le estoy respondiendo a Mariela que puso ahí en el chat. El aprender en inglés a través de frases ayuda un montón a ir alejándose de esa traducción automática que hacemos como adultos, porque cuando los niños aprenden una segunda lengua, no se apoyan tanto en la lengua materna como si lo hacemos nosotros como adultos. Ok. So, vamos a la primera técnica que tenemos acá que dijimos es give more details. Yo doy una respuesta y después busco la manera de dar más detalles a esa pregunta que me hicieron. Por ejemplo, si a mí me preguntan where do you live, yo podría decir I live in Buenos Aires y la respuesta es correcta, la respuesta es completa. ¿Por qué? Porque responde la pregunta, ese where. Ahora, si yo además pienso en dar más detalles, yo voy sumándole estructuras, frases a la respuesta y voy a sonar mucho más fluido. Por ejemplo, fíjense acá. Hi, from Buenos Aires, Paola. I live in Buenos Aires, in a small town in the south of the city. Yo ahí ya agregué detalles. Lo que yo les voy a recomendar es que ustedes tengan en mente agregar dos detalles más. Esta técnica yo se la vi a una profesora americana, Tiffany se llama, Teacher Tiffany, donde, bueno, es parecido. Yo la copié y la adapté. Pero bueno, la idea original es de Teacher Tiffany. En este caso, ya les di un detalle más de dónde está ubicado el lugar donde yo vivo. ¿Qué otra cosa podría decir? Bueno, fíjense. It's famous for its beautiful, colorful gardens. Donde yo vivo, ¿sí? Se llama como la ciudad de los jardines. Porque todas las casas tienen, bueno, todas, muchas de las casas tienen jardines muy lindos con flores. Entonces, yo en vez de solamente decir I live in Buenos Aires, podría agregar más detalles y decir, como dijimos antes, in a small town in the south of the city, it's famous for its beautiful, colorful gardens. Ok, vamos con otro ejemplo. A la misma pregunta, where do you live? Alguien podría decir, I live in London, suficiente para dar una respuesta concisa, pero podríamos agregar detalles y decir, I live in London, in a neighborhood called Camden Town. It's known for its vintage shops and lively markets. Entonces ahí yo ya estoy dando más detalles, más información. Es más, hasta podría agregar, there's always something going on here. Siempre hay algo, siempre es como una ciudad muy alegre, muy viva. So, fíjense, como con una simple pregunta de where do you live, yo puedo expandir mi respuesta y sonar mucho más fluida. Entonces, tip number one podría ser este que dijimos de dar detalles. Vamos con tip number two. Give examples. Yo puedo responder una pregunta y además agregar ejemplos para, como dice acá, engage, captivate my audience. Yes. To exemplify what I'm talking about. Vamos con una pregunta como para poder poner en un ejemplo práctico esto. Si yo les preguntase, when do you relax? ¿Cuándo se relajan? Podrían decirme, I usually relax in the evenings. Listo, respuesta completa. Pero, ¿cómo hacemos para expandir esta respuesta dando ejemplos? Fíjense, podríamos decir, I like lying on the sofa, estar en el sillón, acostado, with a good book and a warm cup of coffee. Entonces, yo acá estoy dando un ejemplo de cómo me relajo in the evenings. Entonces, yo no me quedo simplemente con la respuesta y después digo, bueno, ¿qué puedo decir? Doy un ejemplo. Acuérdense que les dije, traten de internalizar esto como algo mecánico, decir, bueno, voy a dar dos. En el ejemplo anterior eran dos detalles, acá van a ser dos ejemplos. For example, I can say, at weekends, agrego a esta pregunta, bueno, ¿cuándo me relajo? Voy a dar un ejemplo de cómo me relajo at weekends. At weekends, I enjoy going for a walk in nature to clear my head with some fresh air. Me gusta ir a caminar en la naturaleza, limpiar la mente con aire fresco. ¿Ok? ¿Ven esta diferencia entre una simple respuesta, I usually relax in the evenings, con esto que yo voy expandiendo, voy agrandando? En este caso, con ejemplos.
Esto lo pueden usar mismo en una clase. Están en una clase de inglés, les hacen una pregunta y de esta manera van a sonar muchísimo más fluidos. Lo pueden usar si tienen que dar un examen oral en inglés. Esta es una técnica genial, porque uno no se queda simplemente con la información escueta de la pregunta que me hicieron. Vamos a ver un ejemplo más, con la misma pregunta, ¿sí? Con when do you relax? I love relaxing in the morning when the house is quiet. Bien, listo, con eso suficiente para responder, pero voy a dar ejemplos. Fíjense que incluso los ejemplos pueden ser cortitos, no es necesario que sea como la respuesta de acá arriba. I sometimes play calm music o some calm music, or, otro ejemplo, or do some yoga. Y listo, yo ya agregué detalles a mi respuesta a través de ejemplos. Díganme en el chat cómo vamos hasta ahora, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Vamos bien con estas técnicas? Cuéntenme. Ponen un thumb up o algo para decirme sí, sí, vamos bien. Porque si no, yo sigo y me falta una técnica más. Vimos la técnica para dar más detalles, la técnica dando ejemplos. Muy bien, ok, excellent there, good. Acuérdense que cuando yo pregunto, para los nuevos les cuento, cuando yo pregunto tengo que hacer un rato de tiempo porque hay un delay de unos 10-15 segundos entre lo que yo digo y el momento en que se transmite en YouTube. Entonces, por eso yo a veces hago una pregunta y estiro. Ok, good, thank you, Gaby. Para que, bueno, les llegue la pregunta y yo pueda ver las respuestas. Entonces, bien, vamos con tip number 1, excellent. Tip number 2, pasemos a tip number 3. Y en este caso lo que podemos hacer, en vez de dar más detalles, ok, thank you. En vez de dar más detalles, en vez de dar ejemplos, podemos dar reasons, motivos, ¿sí? Algo que, acá hice un spelling mistake. Give supporting evidence to your answers. Algo que le dé como un sustento a mi respuesta. ¿Cómo hicimos hasta ahora? Vamos a ver un ejemplo con una pregunta. What's your favorite season? ¿Cuál es tu estación del año favorita, preferida? Yo podría decir, my favorite season is definitely spring, la primavera. Listo, suficiente. Ahora, si yo quiero sonar más fluida y dar más información, podría decir por qué es spring my favorite season. Y podría decir, the days get longer, los días se hacen más largos, the weather warms up, and everything starts blooming again. Bloom is florecer, todo empieza a florecer de nuevo. Acá estoy explicando por qué spring is my favorite season. ¿Se acuerdan que dije? Acuérdense de pensar siempre por dos. Bueno, otra razón más. It's the perfect time to spend time in nature. Es la época del año perfecta para estar en contacto con la naturaleza, para pasar tiempo al aire libre. Entonces yo di two reasons, dos motivos, dos razones por las cuales el spring is my favorite season. Vamos a ver un ejemplo más por aquí. Una con autumn. What's your favorite season? Autumn is my favorite season. Yes, el otoño. The weather, en vez de acá que decía warms up, que se hace más cálido, acá the weather cools down, se hace más fresco, para la gente que le gusta la temperatura más fresca. And, vamos a ir con otro motivo más. I love how leaves change colors. Me encanta ver cómo cambian de color las hojas. Fíjense nuevamente que no es necesario que la respuesta sea súper larga, simplemente con motivos. Esto va a depender, como yo les decía en un principio, del nivel de inglés que tenga cada uno. Cuando tengo más nivel, tengo más vocabulario, puedo expandirme un poco más. Cuando todavía estoy aprendiendo y tengo un vocabulario más reducido, tal vez me sirvan oraciones cortas para poder aplicar esta técnica. Algo súper importante que yo les digo desde el día 1 a mis alumnos es que la fluidez no se gana con el tiempo y cuando yo tenga cierto nivel de inglés. La fluidez empieza desde el día 1 que yo empiezo a aprender el idioma. ¿Por qué? Porque yo voy a tratar de utilizar esas frases, por más que sea lo más simple de I am, he is, she is, de empezar a utilizarlas, incluso hablando con uno mismo. Thanks, André. Para poder ganar fluidez desde un primer momento. Entonces yo siempre digo que no es fluido aquel que tenga un muy buen nivel de inglés. Una persona en un nivel elementary puede ser un elementary fluido.
¿Por qué? Porque las estructuras que maneja las puede usar de forma adecuada sin tener tantas trabas, siempre nuevamente hablando de las estructuras de ese nivel. Entonces, esta técnica la puedo aplicar en cualquier nivel, sea cual fuere. Como dije recién, tal vez con un nivel bajito va a costar expandirlo, pero voy a usar oraciones cortas, información más cortita. Así que muy bien. Pasemos a hacer un resumen de lo que aprendimos hoy. ¿Cómo hacer para sonar más fluido ya? Sound more fluent by. Las three techniques. La primera, acuérdense que lo que pueden hacer es give more details, den más detalles, como en el ejemplo que vimos de where do you live. Den más detalles a lo que ustedes están respondiendo. En este caso yo los ejemplos se los puse con preguntas. A veces no necesariamente tiene que ser una pregunta. Yo estoy hablando de algo, estoy dando la opinión de algo y también puedo usar esta técnica. ¿Sí? No tiene que ser simplemente cuando respondo una pregunta. En este caso, de give more details, acá decimos expand your answers to help the listener visualize, y acaba una E, hoy con el spelling estuve terrible, what you're talking about. Estos detalles ayuda al que nos está escuchando a que haga una picture mental de lo que nosotros les estamos contando. Cuando yo les dije y les conté que yo vivo en un pueblo al sur de Buenos Aires, que es famoso por los jardines, estoy segura que ustedes imaginaron algo. Entonces, cuando uno da más detalles también, de alguna manera, involucra más a la otra persona, a la que está escuchando. Bien, segunda técnica que dijimos, give examples. Yes. Y en este caso era la pregunta, how do you relax? O when do you relax? Okay. Help the listener get a clearer idea of what you're talking about. Acá lo que estamos diciendo es que ayudamos al que nos escucha a tener una idea más clara de lo que estamos hablando. Si yo digo, me relajo por las noches y doy ejemplos de cómo lo hago, bueno, esa persona que me escucha va a entender y va a decir, ah, claro, a la noche y hace tal cosa, hace tal otra. Y por último, dijimos que la otra técnica a usar es give reasons, dar soporte a nuestra respuesta, el por qué respondimos tal cosa. Y acá la pregunta era, what's your favorite season? ¿Se acuerdan cuál es la estación del año favorita? ¿Para qué buscar estas reasons? Fíjense que puse give specific reasons for your listener to understand what you're talking about. Lo mismo, lo que estamos haciendo es ayudar al que nos escucha a involucrarse en la conversación, a tener una idea mental de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto, ¿sí? Es un ida y vuelta la conversación y cuanto más involucrados estamos nosotros y la otra persona, es mucho más enriquecedora la conversación en sí. Para tener en cuenta, recuerden, como entrenamiento, siempre busquen hacerlo por dos, ¿sí? Dar dos detalles, dos ejemplos, dos razones. Pero tengan en cuenta que una vez que empiezan con este entrenamiento y ya lo van aceitando, empiecen a mezclar. Doy un detalle y un ejemplo, doy un ejemplo y un motivo y un detalle. Entonces después, una vez que ustedes ya lo van, como dije recién, aceitando, va a ser mucho más fácil que ustedes empiecen a mezclar todo esto, ¿sí? Cuéntenme si sienten que esta técnica les va a servir, que les va a ser útil. Y una cosa más que les voy a preguntar. Mi hija hoy no fue al colegio y la tengo abajo de la mesa jugando con el perro. Así que si me distraigo, I'm sorry. Amy, please. Ok. Lo que les voy a dar de actividad para que ustedes practiquen es, una vez que termina el video, ustedes van a tener activados los comentarios. En los comentarios, elijan una de estas tres preguntas. Una era, where do you live? No problem. Ok. La otra era, when do you relax? Y la otra era, what's your favorite season? Elijan una, dos, las tres, las que quieran y respóndanlas ahí en los comentarios usando estas técnicas. ¿Sí? Usen dos detalles, dos ejemplos, dos reasons, si se animan a mezclarlos, las mezclan, pero empiecen a practicarlo de esa forma de manera escrita. Y después lo van a ir pasando a la conversación. Ahí está. Útil para la vida. Ok, thank you, me alegro. Muy bien. La idea es que ustedes se lleven herramientas útiles para poder empezar a ponerlas en práctica ya. ¿Sí? Terminamos esta clase y ya tienen algo más para que ustedes puedan acercarse un poquito más al inglés, que puedan sentir que no es algo imposible,
que se logra, que lleva tiempo y que lleva esfuerzo, sin lugar a dudas, pero que se logra, se logra. Y que hay un montón de técnicas que nos ayudan a hacerlo más fácil y más sencillo. Así que bueno, espero, thank you Lu, espero les haya servido mucho. Por acá les doy la despedida, no la bienvenida, la despedida. Los espero el miércoles que viene en mi canal de YouTube, como siempre saben, a las 11. Si ustedes no pueden ver la clase en vivo, siempre queda disponible por 24 horas para que la puedan ver o rever. Si hay algo que ustedes dicen, yo quiero volver a ver esto, quiero tomar nota de tal cosa que no pude en clase, la van a tener disponible. Pueden sumarse a mi página de Instagram, Andrea Rial OK. Ahí van a tener tips cortitos de esto, ¿sí? De cómo ir ganando cada vez más fluidez y más confianza para hablar en inglés. Así que muchísimas gracias. Thank you very, very much for being there. Espero hayan pasado un buen momento, hayan aprendido y se lleven cosas útiles para el aprendizaje del idioma. Take care and see you again next Wednesday. Bye bye, people.